podemos regresar a estos temas, pero déjenme hablar de exhibidas. El presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera exhibió el nivel de Denise Dresser, algo que nosotros platicábamos desde ayer en Sin Censura Nocturno. Pues qué tuit de Denise Dresser de decir que Trump se debe meter con todas sus letras al presidente Andrés Manuel López Obrador. Obviamente, Denise Dresser le atribuye esta desafortunada declaración de su parte a lo que dijo en algún momento Paco Ignacio Taibo II. Bueno, Denise Dresser, ponme el tuit, mi querida Ariana, por favor, el de Denise Dresser, donde dice: Trump exigió, no, es el otro. Trump exigió y AMLO entregó. Ese. Trump amenazó y AMLO cedió. Trump demandó militarizar la frontera y AMLO cumplió. Trump impuso condiciones y AMLO cedió soberanía. En pocas palabras y citando el lenguaje de la 4T, Trump se la metió doblada. Bueno, el presidente la exhibió en la mañanera, se dice ofendida Denise Dresser, pero hay que recordarle a Denise Dresser que Paco Ignacio Taibo II en el 2018 ya había ofrecido disculpas por esa expresión. Dijo: lamento profundamente haber utilizado una frase desafortunada y vulgar y odiaría que se interpretara como una agresión a las causas feministas o de la comunidad gay, a las que he apoyado decididamente durante toda mi vida y con las que estoy claramente comprometido. La pregunta del millón: ¿se va a disculpar Denise Dresser, así como lo hizo Paco Ignacio Taibo II, que ocurrió en la mañanera, y cómo la exhibe el presidente Andrés Manuel López Obrador? El cobre. Yo estoy seguro que quienes eran simpatizantes de la señora, sí, ya los niños están en la escuela, entonces lo podemos decir. Y además es para que vean el nivel. Trump exigió y AMLO entregó. Trump amenazó y AMLO cedió. Trump demandó militarizar la frontera y AMLO cumplió. Trump impuso condiciones y AMLO cedió soberanía. Todo esto es falso, pero no es eso el tema. Es esto. En pocas palabras, y citando el lenguaje de la 4T, Trump se la metió doblada. Eso es. ¿Qué explicación? Debería de ofrecer una disculpa pública por la vulgaridad. Una cosa es tener diferencias, ¿no?, ser adversarios. Yo ni siquiera hablo de enemigos, porque no tengo ni quiero tenerlos. Tengo adversarios. Y podemos tener diferencias, pero así están. Entonces esto no sucedía antes. Bueno, pues ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Solo para sacarlo de mi pecho, ya ven que no es bodega y se me puede hacer cáncer. En el reggaetón se utilizan mucho estas expresiones, ¿no? ¿Será que Denise Dresser entiende mucho de estas expresiones que escribe por su gusto por el reggaetón? Entendió el que entendió. Doctor Ángel Valderas Puga, dame tu opinión. Tú eres también académico universitario.
¿Ante qué estamos? El presidente también, híjole, me imagino que no al sin tomar la decisión de leer el tuit así con todas sus letras ante las cientos de miles, millones de personas que terminan viendo la mañanera, ¿no? Mira, Vicente, yo desde 2006, cuando se da el escandaloso fraude del alcohólico Felipe Calderón, cuando nos cae el chahuizcle con el narcogobierno de García Luna, Denise Dresser fue de las que avaló el fraude electoral de 2006. Yo estuve del otro lado con un grupo de académicos que se demostramos que hubo fraude electoral. Es el fraude electoral más documentado de la historia. Yo me dediqué a dar una serie de conferencias, fui censurado en medios de comunicación para no exhibir las pruebas de este fraude electoral. Y en ese tiempo, yo recuerdo que yo cuestioné la preparación de Denise Dresser, envié una carta refutando un artículo de ella en Proceso, nunca fue publicada esa carta, pero yo señalaba que me sorprendía que una persona con doctorado estuviera tan poco preparada en el análisis de datos. Ok, que no sea matemática, voy de acuerdo. No va a analizar posiciones de las estrellas o la dureza de materiales, pero analizar votos de una elección lo puede hacer hasta una politóloga con doctorado como Denise Dresser. Porque en ese tiempo, en 2006, se dio un debate muy interesante donde autonombrados científicos sociales negaban el fraude como si fuera un fraude. ¿Cuál fue mi sospecha desde 2006, hace 16 años? Pues que Denise Dresser es la típica académica mexicana becada en los Estados Unidos, a las que les regalan los títulos de doctorado para después venir a operar intereses extranjeros a favor de intereses norteamericanos. Me parece ridículo que en su tweet esta señora hable de soberanía. O sea, que hable de soberanía una persona que toda su vida ha servido a intereses norteamericanos y hoy nos viene a decir que está preocupada de la soberanía. Se acaba de dar un golpe, como señaló Daniel, que citó, leyó el artículo 123 del Código Penal Federal. Se acaba de dar un golpe a la soberanía energética de México y a la seguridad nacional por los 223, y la señora ahí sí no dice nada, no habla nada de soberanía. Por otro lado, yo no sé en qué país vive, de qué frontera militarizada habla. ¿Cómo es posible que alguien que tenga un título de doctorado, que sea maestra universitaria, no entienda lo que es una frontera militarizada? No es posible, no me lo creo. Las fronteras militarizadas son palabras mayores, ¿no? No entiende, no sabe lo que es frontera militarizada. Por último, pues yo quiero señalar desde que hoy en la mañana lo vi, yo no me había enterado hasta hoy en la mañana, pues qué señora tan vulgar. O sea, uno puede estar molesto, puede contestar con el hígado, pero digo, si así son las profesoras del ITAM, a mí me parece, salvo que Daniel tenga otra opinión, pero a mí me parece que uno de los sectores más molestos son justamente los itamitas. Eso lo señala mucho Alfredo Jalife. ¿Qué pasa con los itamitas? Destruyeron la economía del país. Los itamitas administraron el país en los últimos sexenios. Ya entraron con Salinas, se afianzaron con Zedillo, con Fox, con Calderón y con Peña Nieto. Y los vimos en todas, en Hacienda, en economía, etcétera. Ellos gobernaron el país. Hoy están fuera, porque fueron un fracaso, porque todos los indicadores macroeconómicos, deuda externa, importación de energéticos, etcétera, fueron un verdadero fiasco, un verdadero desastre. Entonces, esta actitud de Denise Dresser me parece que refleja el enojo, la molestia de esta gente del ITAM
que ya no está en el poder donde les gustaba estar, donde no criticaban, donde no decían nada. O sea, esta señora nunca dijo nada de eso con respecto a la supuesta guerra contra el narcotráfico de García Luna. Pues nada, y a final de cuentas con toda la gente que viene ahí. Yo creo que sí exhibe una molestia muy grande la pérdida de la racionalidad, un enojo, una molestia. Ellos sí exhiben con este tipo de twitters, en unas pocas frases, exhiben odio. Eso sí exhiben odio. Estos son twitters de odio. Debería de ir al psicoanalista. Yo te aseguro que si ese tweet de que se las metieron doblada hubiera sido dirigida, se la metió doblada, lo que dijo ella, hubiera sido dirigido a Denise Dresser por alguien, ya estarían gritando al escándalo de violencia política de género. O sea, la señora se puede dar el lujo de decir esas vulgaridades, pero no me la apliquen a mí, porque entonces me estás agrediendo por ser mujer. Me parece que esta señora ha perdido totalmente el piso. Recordemos cuando en la mañanera quiso ir a presentarse como si fuera reportera y quedó exhibida con sus mentiras. Entonces, pues eso muestra la oposición. Es una oposición destructiva, es una oposición capaz de votar en contra de México y festejarlo, es una oposición capaz de llevar a cabilderos extranjeros a que les den órdenes dentro del mismo recinto legislativo, y bueno, pues eso los exhibe y los denigra. A mí me daría vergüenza pararme en un salón de clases después de haber escrito un tuit de ese tipo. Se me caería la cara de vergüenza, sinceramente. Pero hay niveles, querido Ángel, hay niveles y definitivamente Denise no está a tu nivel. Maestro Daniel Marmolejo, no me quiero imaginar lo que están esperando que ocurra en esta reunión virtual entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, personajes como Denise Dresser, para decir también Biden se la metió. Ya lo platicaba con Jaime Hernández y bueno, pues es por donde lo veas, lamentable que se esté llegando a ese nivel de agresión contra el presidente, de vulgaridad contra el presidente y de, pues, de circo, de ridículo. La realidad es de que lo que está haciendo Denise Dresser es violencia política de género. No corresponde necesariamente a agredir a las mujeres. Además, ella está utilizando dos figuras políticas destacadas, obviamente el presidente de la República y el expresidente Donald Trump. Es decir, la referencia es una referencia sexual, tal cual, por lo que significa la sumisión en su planteamiento a una serie de circunstancias que Estados Unidos le impuso a México que están ahí explicadas. Pero no es de extrañar, y no porque sea un lenguaje de la 4T, sino porque ella pues se le ha visto besándose en algunos espacios públicos con Broso, quien utiliza ese mismo lenguaje. Y que Broso jamás se ha disculpado en su carácter de payaso para denigrar incluso a las mujeres y utilizar todo tipo de formas que evidentemente son misóginas y que son destructivas del lenguaje y de las relaciones humanas que deberíamos de tener. Es decir, que demuestra que la relación con Broso primero, no es una relación romántica y que segundo, es una relación hasta lasciva y lujuriosa, ¿no? Como tal. La forma de señalar al presidente y al presidente Trump, a mi juicio, debiera tener no nada más este tipo de respuesta, sino de actuar de la misma forma en la que ellos lo hacen con denuncias cuando se les señala, de acuerdo a la Constitución, artículo 123, por traidores a la patria.
Pero Denise está envuelta en esa fábula o en esa forma que es un espectro del ITAM de feministas nice, con lo cual quisieran tomar todavía una mayor ventaja sobre lo que sería el feminismo desde otra óptica. Un feminismo ajeno a las mujeres pobres, a las mujeres indígenas, a las mujeres marginadas. Un feminismo dorado o platino en el que ella se trata de encumbrar. Y no me extrañaría tampoco, Vicente, que son realmente quienes están promoviendo la violencia física que vemos de manera muy pues evidente en las manifestaciones, en las protestas feministas. Tampoco Denise se para defender o jamás se paró para defender a Marisela Escobedo en Chihuahua, tampoco se paró para defender a la joven saxofonista agredida por los priistas o por el priista político quien ordenó la dañaran con ácido en el rostro. Tampoco la vemos realmente alineada a una defensa de las mujeres indígenas. Ella no, ella es una mujer que opera para ciertos intereses norteamericanos, ¿sí? Desde pues, la parte académica y desde luego la parte mediática. Es este grupo que terminó por tripular los espacios de Carmen Aristegui, y que pues ella en su pluralidad y en sus gustos pues terminó de la misma manera y muy a pesar nuestro sometida, subsumida por este tipo de pensamiento de estas feministas platinum que además tienen el lenguaje más vulgar, más soez, pues de esos besos lengüeteados con un payaso verde, ¿no? Esa es la realidad de lo que es la Dresser. Y realmente no aporta nada en beneficio a nuestro país, está muy ajena. Pero cuando tú señalas la manera en la que personajes como Meade, José Antonio Meade, como el propio Emilio Lozoya, fueron estudiantes del ITAM, también les daban instrucciones de que después del ITAM tenían que ir a aprender Derecho a la UNAM. Todos ellos tenían esa capacidad de haber estudiado, por un lado, la parte económica neoliberal, los dictados del Consenso de Washington, mamaron todo lo que los Chicago Boys le dieron al neoliberalismo, y por el otro lado los tienes estudiando en una de las más destacadas facultades de Derecho en el mundo, que es la de la UNAM. Tenían entonces la coraza para la defensa de sus tropelías. Esa era la lógica de Pedro Aspe, quien les decía, bueno, si vas a integrarte en mi equipo, estudia en el ITAM Economía y después estudia Derecho en la UNAM. Esto también le hizo mucho daño a la UNAM, porque la UNAM se fue enquistando por conservadores, queridos amigos, doctor Puga, querido Vicente, amigos de la audiencia, y hay todavía células muy marcadas de este conservadurismo, sobre todo y específicamente en la carrera de Derecho de la UNAM, cuando tendrían que ser aún más liberales en su pensamiento. Pero bueno, pues es la lógica con la que ellos procedieron y evidentemente no se la aguantan, porque si tuviesen la misma respuesta, son cobardes, como bien lo dice el doctor Ángel, son chilletas, se acobardan cuando el pueblo les contesta con fuerza y se sienten intimidados, siendo que por sus actos se enriquecen. Por eso yo nada más quisiera acotar en esta reflexión, porque para mí personajes como Denise Dresser, como Carlos Loret de Mola, son iguales, o sea, yo no hallo una diferencia, ni siquiera encuentro estatura intelectual en ellos. Realmente no existe estatura intelectual en ellos. No son creadores de narrativas conceptuales, no proponen teorías en materia económica, en materia política, nada. Son simplemente personajes de la complejidad del neoliberalismo que los lanza al frente como sus esbirros, como sus mercenarios, para enriquecerse a través del ataque a un proyecto de nación, que es el que estamos tratando de impulsar a todo nivel. Mi reflexión es que cada vez que el presidente infla en un debate o en una narrativa a Loret de Mola cobra más.
No es que Loret se desinfle. Loret de Mola cobra más cada vez que el presidente lo jala, lo lleva a la reflexión a través de la pantalla y lo exhibe. Yo creo que ya llegamos al momento, querido Vicente, en que nos debe de importar más otros aspectos, como es el funcionamiento del Estado, como es el funcionamiento de las instituciones, como es el modelo de operaciones del gobierno, como es lo que le hace falta al gobierno en estos 2 años, que desperdiciar el tiempo tan valioso del presidente en una figura tan mediocre como lo es Loret. Y esto existe también dentro del análisis de las narrativas en el Internet. Al troll no lo hagas crecer. Entonces, si tú haces crecer a Loret, Loret le va a decir a las empresas, pues es que ya exhibieron mi departamento en Polanco, ahora lo tengo que vender y además me tienes que poner otro en Manhattan y me tienes que poner uno en la Riviera Maya. Y si el presidente señala esas 2 nuevas propiedades en Manhattan y en la Riviera Maya, después va a decir, ahora requiere un en Saint-Tropez. Es decir, es un cuento de nunca acabar. Por lo tanto, creo que es más importante afinar la estrategia de cara al proyecto nacional, porque quiero cerrar esta reflexión con algo muy importante. Lo que le va a dejar Andrés Manuel López Obrador a su sucesor o a su sucesora, y yo nada más veo 2 personajes en el camino, que además son personajes históricos con sus propias contradicciones, pero que han estado ahí y que están haciendo un esfuerzo, y aunque tengamos esa contradicción con ellos, son las únicas 2 personas que realmente tienen probabilidades, y no veo un caballo negro, siendo honesto, son ellos 2, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, punto. Lo que le va a dejar el presidente a ellos son los pilares de una nación que pudiera ser una potencia emergente con capacidad de pagar su deuda y con la capacidad de generar una economía para el siglo XXI. Eso es lo que a mí me preocupa. Por lo demás, que se vaya al diablo Denise, con Loret, con Broso y con todos los demás. Ya no hay que inflar a esa gente. Querido Daniel Marmolejo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, a tus esfuerzos? Querido Daniel. Muchas gracias. Aquí ya me reclaman que Noroña, bueno, que también le entre Noroña, por supuesto. Homo Ex Novo en Twitter y 4A República en YouTube, querido Vicente, agradeciendo mucho la oportunidad de estar aquí contigo, siempre aprendiendo. Qué importante la tabla que nos mostró hoy el doctor Ángel, porque nos permite ver qué sucedió después del 2006 con el fraude. Es extremadamente ilustrativa esta tabla, yo la capturé, la tengo aquí, esto es el motivo de señalar a los traidores a la patria. Muchísimas gracias, Vicente, a la gran audiencia de Sin Censura también, y pues estaremos siempre pendientes. Gracias, también estamos al pendiente de Juaco, ya nos tendrás que comentar por ahí, por favor, cómo sigue el querido Joaquín. Doctor Ángel Valderas Puga, hay que invitar a la gente también a tus esfuerzos independientes. Mira, cierro con esta diapositiva, Vicente, de lo que votaron en contra los traidores a la patria. Es lo que señalaba la reforma eléctrica en el caso del litio. Ve cómo está redactada y votaron en contra de esto. Litio y demás minerales estratégicos no serán concesionados para que el Estado mexicano lleve a cabo su exploración y producción. Las concesiones otorgadas para la extracción permanecerán. Pero lo resaltante es lo amarillo, Vicente. Votaron en contra de esto. Quien vota en contra de que el litio no sea concesionado, está votando a favor de que sea concesionado. Y quien vota en contra para que el Estado mexicano lleve a cabo la exploración y la producción, está votando para que extranjeros se dediquen a eso. Ángel Valderas en Twitter, en Facebook, en YouTube, y ahí por lo general ando también escribiendo en varios medios, pues por ahí comunico y seguimos. Mañana voy a estar con estudiantes de la UNAM, ya estuve con estudiantes del Politécnico, voy a estar con estudiantes esta semana de una universidad en Oaxaca y luego incluso con gente de Stanford
porque hay que hacer el esfuerzo en todos lados, Vicente. Saludos cordiales, Daniel. Y bueno, pues por aquí te seguiremos escuchando mientras cenamos, Vicente. Que estés muy bien. Muchas gracias, maestro. Gracias, doctor Ángel Valderas Puga. Gracias, maestro Daniel Marmolejo. Muchas Estamos al gracias. pendiente. Buenas noches. Hasta